Esto es Ajuste de Tiempo con Jorge Torres Bernal, El Soli. Soliradio.com. Innovamos la comunicación. Platícame, por favor, de los lentes, tu punto de vista. Todo en este planeta tiene tres cosas fundamentales: vibración, energía y frecuencia. Todo. Vibración, energía y frecuencia. Sí, esa teoría primero la propuso Nikola Tesla. Todo tiene vibración, energía y frecuencia. Por eso, cuando entramos a un lugar, es cuando decimos, es como que no me late, no me siento bien, porque nosotros, al tener energía, sintonizamos o no con la energía de los lugares, de la gente, de los demás. De los seres. De todo. Por eso hay gente con la que dices, con esta persona nunca algo tiene, pero exacto. Sí. Y hay gente con la que dices, qué bien me siento con esta persona. La conozco de algo, no me acuerdo de dónde, pero siento una sintonía que es diferente, porque todo, y no es esotérico para nada. Una piedra tiene energía. Las moléculas del agua, vistas a microscopio, cambian a través de la música, de las voces, como los experimentos del doctor Emoto. Es una cosa maravillosa. Entonces, dime, el doctor Emoto. Sí, ¿nunca has visto lo de las moléculas de agua? No. Es extraordinario. Y los experimentos con el arroz. Las moléculas de agua, él las estudió bajo el microscopio y a una molécula de agua le dirigía palabras de amor. Se hacían cristales hermosos, como copos de nieve de los que se cuelgan en los arbolitos de Navidad. Se transforman de una forma bellísima, con simetría, estructura preciosa. Hay armonía. Con frecuencias también a través de bocinas. Ajá. A través de palabras o de nombres, por ejemplo, la voz de el Papa Juan Pablo II o de algún Dalai Lama, con cierta música como la de Johann Sebastian Bach. Esa sinfonía es extraordinaria, por ejemplo, para relajar, para los bebés. Entonces, la misma molécula de agua vista bajo el mismo microscopio, ahora con una música electrónica pesada, con palabras de odio en cualquier idioma, la molécula pierde simetría y está completamente amorfa. Ni siquiera parece agua, cambia de color y pareciera como si estuviera podrida. Y si regresas a la sintonía de hablarle palabras amorosas y de buenas intenciones o bendecirla, la molécula de agua se vuelve a transformar en algo precioso. Pasa diferente con el sonido. Con el sonido, las moléculas de agua se van acomodando dependiendo de la frecuencia y de la vibración del sonido. Y eso es extraordinario. Y considerando que nuestro porcentaje es entre 70 y 75% de agua, imagínate eso pensaba, ¿qué todo le está haciendo a nuestro cuerpo? Afecta en positivo o negativo todo lo que nos decimos, nuestro autodiscurso, y todo lo que escuchamos, lo que vemos, lo que leemos, lo que consumimos, todo tiene un efecto en nuestro sistema orgánico, físico, emocional, mental, cognitivo. Definitivamente sí. Y el experimento con el arroz, igual, una olla de arroz, 3 envases de vidrio idénticos de la misma olla de arroz. A uno lo empaquetó al vacío con una etiqueta de amor, otra con odio y otra era como el grupo control. No le puso etiqueta de nada, era básicamente indiferencia. Al de amor todos los días lo tomaba, lo bendecía el frasco, nunca se abrieron. Y le decía, eres bello, eres grande, eres importante, te amo, te necesito, etc. Todo en la línea positiva, asertivo, proactivo, en presente y positivo. Al frasco de odio le decía todo lo contrario. Eres malo, no sirves para nada, eres tonto. Era su catarsis. Era decir todo, poner incluso música estridente, fuerte. Exactamente, la voz de Hitler, cosas así. Y luego estaba el frasco al que ni siquiera lo volteaba a ver. Después de un mes, ¿qué crees que pasó con los frascos? Platícame, yo me imagino. ¿Qué crees? A ver, el arroz, El etiquetado con el amor. El del amor, ¿qué le pasó? Absolutamente nada. Apenas tenía un poco de humedad, de verdad. Tú lo puedes buscar. El que tenía la etiqueta de odio estaba empezando a descomponerse y se veía en el exterior y en la parte superior un mosto ahí sí, como el moho y lo descompuesto, pero por dentro no estaba tan descompuesto. A mí lo que se me hace más increíble de este experimento es el frasco control, al que no se le hizo ningún contacto ni se le dijo nada. Ese estaba totalmente podrido y se estaba desintegrando. Entonces él concluye... El que estaba solo. El que estaba solo. Ese es inesperado. Exactamente. Ese es inesperado. Pero eso me agarraste en curva. Este dato es algo increíble. Wow. ¿Por qué? Y lo podemos ver, por ejemplo, yo no soy especialista en niños, pero por ejemplo los niños prefieren un contacto negativo a que no les hagas caso. Prefieren un regaño y una nalgada a que no los toques.
porque la indiferencia es lo que realmente rompe el espíritu. A ver, me haces, perdón que te interrumpa, Mari Carmen Ortiz, fantástica introducción en este espacio en Ajuste de Tiempo. Qué bueno que te tenemos aquí. Qué gracias. Padre. Gracias por estar la aquí. invitación. Está increíble tu espacio, tu gente. Muchas gracias, muchas gracias, en verdad. A ver, Verne, el hambre de caricias, sí, sí. pero es este concepto del hambre de caricias, o sea, prefieren los niños un contacto negativo a no contacto, punto. Exactamente. Esto es totalmente inconsciente. Claro, siempre se va a preferir el contacto y la contención, el maternaje. Se le llama holding, que es como sostener a un niño. El mecer, el arrullo materno es algo súper importante. Por eso vemos estas escenas de gente muy triste o deprimida meciéndose en posición fetal en una regadera. Es súper simbólico. Es inconscientemente regresar a lo más primitivo donde más fuiste feliz, en el vientre materno, posición fetal, bajo el agua caliente. ¿No estamos buscando todos eso en todo el tiempo? Claro. ¿O no? Todos los seres humanos buscamos conexión. Conexión. Hay muchos estudios que han surgido en los últimos años, antes de la pandemia, que no tienen nada que ver. El mayor estudio longitudinal de Harvard, de qué era lo que hace feliz a un ser humano, otro que se le llama coloquialmente el parque de las ratas, que tiene que ver con adicciones. Esos dos que no tienen nada que ver. Y el de vulnerabilidad de Brené Brown, que no sé si la has escuchado, es extraordinario. Un estudio de vulnerabilidad y vergüenza. Estos 3 estudios que empiezan y son totalmente para diferentes objetivos, concluyen en lo mismo. Lo más importante para que una persona sea feliz, realmente feliz, y tenga sentido su vida, es la conexión humana. Se evitan adicciones, es la persona que vive más, que disfruta más de la vida, que se enferma menos, y suele ser la gente que se muere en su cama de viejito. Este estudio longitudinal continúa, pero hicieron como un corte a los 70 años. Okay. Y fue justo antes de la pandemia que hicieron un corte de este estudio. Okay. Porque los que empezaron en sus 20 pues ya estaban en el final de su vida, ¿no? Claro. Entonces, hicieron un corte y revisaron todo esto. Ok. ¿Y hay algún estudio que sigue Sí, el estudio volvió según lo que tengo entendido, volvió a iniciar, obviamente con otros sujetos, para estudiar otro tipo de cosas. Los resultados después de 70 años fueron inimaginables, porque empezó en un mundo que no existe, donde toda esta tecnología no había nada. La expectativa de vida en los 20, 30 era de 50 años. Es que es algo que me preocupa y que no sé si estés tú de acuerdo y haya o exista algún término, alguna estrategia. Antes de platicar de ti, Mari Carmen Ortiz, que psicoterapeuta, que nos visitas hoy para hablar de este tema, como de otros más también. Sí. Que empezamos sin querer platicando, ya nos estaban grabando. Sí, así es, porque bueno, pues es la magia del podcast. Claro. Pero a mí me llama la atención que precisamente eso, o sea, estos sujetos de estudio que mencionas ya estaban llegando al final de sus vidas. Muchos ya no estaban. Muchos ya no estaban, justo antes de la pandemia. La pandemia es un game changer, como le dicen, perdóname el anglicismo, para todas, para todos, pero sí me resulta propio hacer énfasis en que hoy en día estamos mucho más desconectados que antes. Exacto. Es decir... Sí y no, en diferentes formas. A ver, es la generación... ¿Cómo no? Es la generación que podemos estar hablando ahorita tú y yo en vivo con una persona al mismo tiempo en Japón, otra en Australia, otra en Finlandia. ¿Sí me explico? En ese caso sí entiendo la dualidad, sí, en todas las zonas horarias. Claro. Pero es la generación más desconectada, más obesa, más endeudada, más sola o que se siente más sola de la historia de la humanidad. Así es. Cuando tenemos prácticamente los más grandes avances médicos, hay cura para prácticamente todo, menos para, ahorita para el COVID ya está hay cura. Y a pesar de eso, es la generación que está sufriendo más violencia, soledad, falta de conexión. Es como la idea que nos vendieron de éxito, de felicidad, fue una ilusión o simplemente el mundo cambió, que ya no es así. Hoy por la mañana escuchaba un podcast, estaba justo antes de platicarte de este podcast cuando nos fuimos por otro tema, pero es pertinente porque quiero llegar a un punto. Creo que hemos perdido muchas labores que antes hacíamos o que hacían nuestros padres y abuelos, nuestras madres y abuelas, y que nosotros dejamos de hacer
Y considero que esas labores de alguna manera nos mantenían en una terapia ocupacional, ¿sabes? Claro. Que hoy no existe, que con el pretexto de la pandemia y de que las cosas cambiaron y del trabajo en el hogar, de la conexión permanente, Exacto. de la llamada que no cuelga nunca, que no termina nunca, que es cualquier diálogo en WhatsApp, pues con ese pretexto también estamos saltando de las labores que nos dejan de comer o que tenemos una obligación profesional, también nos vamos a ese TikTok y a ese Reel y a ese contenido. Y sabes otra cosa también, yo veo muchos comerciales en la televisión de Estados Unidos y están padrísimos por todos los avances de tecnología, pero la tecnología también, lo digo con mucho respeto y es como una percepción mía, puedo estar equivocada, puede ser que nos esté haciendo como más inútiles. Totalmente. Porque estas aspiradoras que salen debajo de la cama y barren toda la casa son una maravilla. Sí. Pero ahorita un niño no sabe agarrar una escoba, no sabe trapear. Eso es precisamente lo que te quería decir. A ver, sí. O sea, yo recuerdo un tiempo, no nos pasó a nosotros, pero sí a nuestras mamás y nuestros papás, que había para todos en la escuela por lo menos una costura, confección y costura, talleres, cocina. O sea, aprendías en la escuela parte de lo que tenías que aprender para ser un adulto funcional, responsable de ti mismo. Sí, incluso que te podía dar un oficio por supuesto, para más adelante, claro. Como lo fue Laura Grajeda, por ejemplo. Ella empezó en el taller de fotografía del TEC de Monterrey y ahorita es de las fotógrafas más importantes del país. Más respetadas en el país. Sí. Y orgullosamente torreonense. Claro. Aquí vecina también del centro de Torreón. Sí. Oye, pero, por ejemplo, barrer la calle de tu casa, encargarte de ella. No digo todos los días, pero desde el momento en que tenemos con todo respeto, una empleada, un empleado o varios empleados domésticos que nos auxilian por las labores y la demanda de la vida diaria, cotidiana, sin meternos ahí. Sí, pero ¿en qué momento, maestro, maestra, padre, madre, le estás enseñando a tus hijos a que, pues, sí sabes mandar, sí sabes pagar, pero no sabes barrer y si no sabes hacer, ¿cómo lo vas a mandar? Yo lo llamo armarlos para la vida. Hay que armarlos para la vida real. El que sepan poner una lavadora, prender el boiler. Mira, yo he tenido pacientes, recuerdo una de 50 años. Una lavadora. Exacto. Poner la lavadora. Poner la lavadora. Pero no la saben poner. No. Una señora de 50 años se queda viuda y ella no sabía dónde se pagaba el agua. No sabía cómo se prendía el boiler. No puede ser. De verdad, recientemente, porque vino de una familia privilegiada, se casa con una persona que, como tú dices, tenía un empleado para cada situación, entonces todos se queda de la noche a la mañana sin esta nada. Persona y me decía, ¿de dónde se paga el agua? Yo decía, ¿pero cómo? Claro, porque sus padres no lo armaron para la vida, porque ni para qué estudias si te vas a casar. Así es. A mí me lo llegaron a decir. Y yo decía, ¿pero claro. ¿Cómo dicen eso? Como también a los varones en nuestra maravillosa ciudad, que es muy bonita, la comarca lagunera. A mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho, sí. A mí también. El calor no tanto, ella no. Bueno, no. Pero creo que entre más críticos, con el sentido constructivo, seamos con nuestra tierra y con nuestro entorno, es mejor. Debemos serlo. Sí. Es como tener un matrimonio y no hablar las diferencias, pues estás directo al fracaso. O sea, justo ahí quisiera regresar al punto que no terminé de esto del niño que prefiere una nalgada a que no le hablen. Cuando hay muchos niños, por ejemplo, en una familia hay un niño con una necesidad especial o nace el bebé o lo que sea, uno de los otros niños o el único que queda, por ejemplo, el mayor, empieza a hacer travesuras y lo empiezan a regañar. Pero él lo que quiere es atención. Está estimulando para algo de contacto. Exactamente, porque está buscando más contacto. A lo mejor conexión. Lo regañan, ya no se usan las nalgadas porque le hablan a la policía, ¿verdad? Uh-huh. Pero antes era más común que la nalgada, el regaño, lo que sea. Pero para un niño era como, ok, por lo menos me recordó, me volteó a ver. Y es totalmente un proceso inconsciente. A lo mejor ni siquiera sabe hablar el niño. Pero el que no le hagan caso para nada es algo que es de las cosas que más, es de las situaciones que más daña a un ser humano. Y regresando a lo de la conexión, que es cuando estamos más conectados, pero irónicamente menos conectados. Ahora en la pandemia yo creo que
en la mesa de la cocina había alguien trabajando de la familia y en sí. la oficina otro y en una recámara uno. Estábamos todos en la misma casa, pero no se hablaba o no nos veíamos. Uno cenaba en su cuarto, otro, si me explico, en la tele, etcétera. Nosotros hacíamos ejercicio juntos. Era difícil, pero nos mantuvo cuerdos y unidos. Increíble. Y a lo mejor nosotros acá en provincia tenemos la oportunidad de tener casas más grandes. Sí, pero en la Ciudad de imagínate México, nomás en un esos departamentos de menos de 50 metros cuadrados, sí. Una familia con 3 Santa hijos madre. haciendo trabajo, de verdad, una actriz, Ellen DeGeneres, fue muy criticada porque decían, es que todos estamos en el mismo barco. No, yo creo que todos estábamos en el mismo mar, pero unos estaban en un yate de lujo, otros estaban en una lanchita, otros en una balsa y otros agarrándose de lo que podían. Pero el drama es el mismo, ¿no? O sea, se sufre igual, digo, toda proporción guardada. No son las mismas condiciones apremiantes de una clase socioeconómica a otra. Yo creo que no, Jorge. Pero sufren, yo creo que el no dinero tienen... sí es, y está comprobado también en estudios, no es necesario para la felicidad, pero sí ayuda. No, naturalmente Claro. que te da satisfactores, pero... No, si no tienes para pagar el medicamento de un hijo, no vas a ser feliz. Por supuesto que no, para nada. Pero a lo que voy es que a toda proporción guardada, Exacto. en todas las clases sociales hubo sufrimiento. En todas. En y todas. Mucho. Pero sí quiero aclarar, no soy materialista ni nada, pero es la realidad. Oye, ya ahora Sin todo es médico, 4T, ¿verdad? Jorge, es que sin seguro médico Oye. muchas familias se fueron a la ruina y ni siquiera lograron salvar a su familiar. Creo que es un porcentaje cercano al 25 a Tú sabes más de 30% eso porque tú eres en el México. experto en política. Yo tengo personas cercanas que de 4 o 5 meses en terapia intensiva, un familiar que claro que por tu familiar lo das todo, ni siquiera lo logras salvar, perdiste tu casa, tus coches, tu empresa. Entonces, no es que nos dé la felicidad, pero como decía María Félix, el dinero no lo es todo, pero como calma los nervios, ¿no? No, sin duda, Exacto. por supuesto. Y además desde el punto de vista del privilegio. Pero esa es otra charla, ese es otro tema. Ese es otro tema. A ver, Mari Carmen Sí. Ortiz, platícanos, por favor, psicoterapeuta, amiga, antes que nada, Sí, bienvenida amiga, nuevamente. Que éramos niños. Éramos niños. ¿Cómo? Éramos niños. Por supuesto, no, Sí, pues, claro. pues imagínate, yo tengo uno de mis hijos, el menor está en primero de secundaria, en esa secundaria. Cuando nos conocimos, en la misma secundaria. Así es. Entonces, ya tengo un referente que me hace ver. Ya la mía va a cumplir 23 en unos meses, la mayor, Bueno, tú entonces ya ya estás- tenemos otros referentes. Tú ya tienes otros referentes, Sí. pero que van enriqueciendo, sin Uy, duda. sí. Y hablando de enriquecimiento, sobre todo el académico, por favor, platícanos, Mari Carmen, aquí en confianza, ¿cuál ha sido tu trayectoria académica, tus cartas credenciales? Porque lo que yo vi, lo que he visto, lo que conozco de ti y que he visto en diferentes medios de comunicación, porque tú me lo mencionas, pero yo no te lo digo, hasta ahorita me esperé. Yo también sigo tu trayectoria pública. Ay, gracias. Y Es un honor, de verdad. me da mucho gusto, al contrario, me da mucho gusto que estés aquí, pero me gustaría que de tu propia boca escucháramos cuál ha sido tu interés académico y tu trayectoria en ámbito En lo profesional. académico escolar. Bueno, yo primero presenté el examen de medicina y por error pensé que no pasé, pero sí pasé. Ujú. Y quedé en un muy buen lugar y me sorprendí mucho porque yo no hice el premédico y me encanta la medicina. De hecho, la mitad de mi carrera es como acompañada en el área clínica, trabajo de la mano con médicos, pero es la primera pasión de mi vida. Y realmente es como el primer matrimonio del ser humano, tu carrera, a lo que te vas a dedicar. Sí. Entonces es algo que le debemos de dar mucha importancia porque es como que a lo que te puedes dedicar el resto de tu vida. Claro que ahorita hay muchas variantes, pero a mí desde el principio me encantó. Yo la primera clase de psicología que me senté, yo dije, wow, yo quiero esto para toda mi vida. Me encantó. Más que la medicina. ¿Qué fue lo que viste en tu primera clase que te encantó? ¿De quién hablaron? ¿No? ¿De quiénes hablaron? ¿No? ¿De qué? Era psicología general, Ajá. entonces era como la introducción a la psicología, como un brevario de la historia de la psicología. Entonces a mí me pareció algo increíble que a una persona se le hubiera ocurrido algo que ahorita es totalmente visto diferente, que quizá la mente podía influir en el cuerpo. Ahora es al revés. Sí, claro. Ahora somos un cuerpo con mente, espíritu y el cuerpo algo quizá tendrá que ver en la mente, pero es totalmente al revés. Totalmente Y que al una revés. persona en una época tan diferente como el siglo XIX haya
puesto tanto empeño en estudiar algo que era muy complicado de estudiar, partiendo de la nada y por una serendipia, porque él iba por otro lado. Y todos los que siguieron, para mí fue algo extraordinario, la creatividad y todo lo que llevó una persona, que obviamente estoy hablando de Sigmund Freud, y es la primera corriente, la psicoanalítica, que es en la que yo me formo. Y yo buscaba un programa psicoanalítico y estaba aquí en Torreón, extraordinario, en un colegio, en una universidad que ya no existe. Y a partir de ahí nunca paré de estudiar. O sea, desde que empecé la carrera llegaban y decían, voluntarios para la Escuela de Educación Especial, yo, y para no sé qué, yo. Y me compré todos los libros que podía y me iba a todos lados, aprendí todo, me encantaba. Entonces, desde que salí ya tenía una diplomatura, ya tenía trabajo, ya tenía experiencia laboral, ya había hecho como 500 evaluaciones entre casa, hogar, casa del niño, casa feliz, y seguí. Yo pensé que me iba a dedicar a los niños, pero no puedo. Ver a un niño como los vi, maltratados, quemados, amarrados, para mí fue muy duro. Entonces, muy duro. Me enfoqué a adolescente tardío y adulto joven. Empecé en la docencia, duré 18, 19 años, ya no. Adolescente tardío, ¿qué edad, a qué edad más o menos? 16 años en adelante. ¿Y adulto joven? Adulto joven, bueno, un adulto legalmente es a los 18, pero el cerebro se termina de desarrollar entre los 22 y los 25 años. Entonces, ahí estaría empezando la vida adulta, joven. Dos preguntas. Bueno, una pregunta. De los 27 a los 34 más o menos, ubico yo un espacio de vida un tanto peligroso, en donde hay esta petulancia de la madurez, supuesta madurez de ya haber alcanzado la adultez desde hace rato, pasado los 20 desde hace rato, o nos estamos acercando a los 30, ya me la sé, los cuarentones son rucos que ya no la hicieron, sí, ya no hicieron los cambios que son necesarios en este mundo, y los chavitos están más chavitos. Entonces, siento yo que ese espacio de tiempo es muy peligroso porque está sobrado de falta mucha experiencia, falta mucha madurez, y está sobrado de energía. Y no lo ven. No. Ellos, yo les digo, están en su ladrillo de arrogancia, sintiéndose que se las saben de todas, y como ya ganan algo de dinero, quieren ser independientes, y la fantasía de yo ya me voy a comprar mi coche, me voy a ir de viaje cuando yo quiera, me voy a comprar mi depa, o con unos roomies yo les digo ternurita. Es que tú dijiste adolescencia tardía, y pienso yo, no termina la adolescencia tardía hoy en día por ahí de los 33, 34. Sí, podría ser, pero ya no estaríamos hablando de un proceso biológico, sino interno madurativo. Claro. Y sí, hay adolescentes de 50. Biológicamente su cuerpo es de 50, pero su vida interior es de un adolescente de 14. Su salud, su estabilidad emocional, su gestión emocional es de... Su no salud emocional o su inmadurez emocional, a los 50 años, tener una vida emocional de un adolescente de 14, 15, y créeme que hay muchísimos. Eso no solo es peligroso, sino que le quita mucha productividad a muchas áreas de la vida. Por supuesto, y a las comunidades. Son padres, es otro problema, porque luego los hijos de menos de 10 años terminan o empiezan a maternar o paternar a sus propios padres. Y esto es algo que se está dando muy comúnmente. ¿Cómo? Sí, se llama maternaje o paternaje. Pobrecitos niños. Pero fíjate, el hijo lo elige inconscientemente. ¿Qué características tiene un niño que esté maternando o paternando a uno de sus padres? Generalmente puede haber una situación en el matrimonio, o si son padres solteros, el papá está en una depresión, o la mamá, hay viudez, falta uno de los padres, ya sea porque, como antes decían, se fue por cigarros y no regresa. Entra el hijo. Y el hijo mayor generalmente se sube de jerarquía, digamos, en el árbol genealógico, se sube y es como, yo voy a rescatar, yo voy a ayudar, yo voy a trabajar, yo voy a cuidar a mi mamá. Es un drama, ¿no? No necesariamente, porque más adelante en la vida tenemos la responsabilidad de sanar lo que nos corresponde, lo que dejan nuestros padres. Nuestros padres nos dan lo que nos pueden dar con lo que tienen. Punto. Y hay una fecha de caducidad para culparlos o responsabilizarlos de lo que hacemos. Claro. Una vez un señor me decía, es que yo no logré esto porque mi papá, y yo no hice esto porque mi mamá. Tiene Señor, caducidad. ¿cuántos años tiene? 62. Ya, sí. O sea, exacto. Ya chole. Exactamente. Hay una fecha de caducidad. Entonces, sí o no. Por ejemplo, bueno, en terapia yo hablo mucho con mis pacientes, no de lo que está bien o mal, sino de lo que funciona y de lo que no funciona. Fecha de caducidad para matar a papá y a mamá, para culpar a los padres, para responsabilizar. Tiene que ver
¿Es lo mismo que matar a papá y a mamá en términos así coloquiales, terapéuticos? No se matan las figuras. No, al contrario. ¿No se matan las figuras maternas? A ver, platícame eso, por favor. Al contrario, a pesar de haber Acabo de vivido decir el una peor barbaridad. abuso... No, tampoco. A pesar de vivir el peor abuso, siempre está en la fantasía la ilusión de recibir ese amor incondicional que a mí me dijeron que existe. Hay una historia real en un libro que se llama El precio de la vida de Judith Bjorst, donde llega un niño como de 8 años quemado y está gritando de dolor pidiendo por su mamá, y una enfermera se conmueve y empieza a buscar por todo el hospital a la mamá. ¿Dónde está la mamá de este niño? Hasta que alguien le detiene y le dice, la mamá le prendió fuego. Sí, y el niño sabe. Entonces, este es un ejemplo de que no importa que el niño haya sufrido todo tipo de abuso, sabiendo que la mamá le prendió fuego y que estaba agonizando de dolor, él seguía pidiendo a su madre. Este es un ejemplo de un libro. Te voy a dar otro de la vida real. Una paciente durante la pandemia estaba cerca de los 80 años y tenía una relación con la mamá muy difícil. La mamá, cuando era provincia aquí, que eran ejidos, ranchos, la vendió 2, 3 veces, le daba fuetazos. Y ella tenía un rencor a su madre que no la podía ver, como decimos, de pintura. Claro. Pero el día que falleció la mamá, ya fue al velorio y lloró 2 días seguidos y abrazaba el ataúd. Y bueno, con estrategias y todo, fuimos llegando al punto y ella me decía, es que tuve 2 pérdidas. Perdí a la mamá real, que no me duele, pero la que me duele es la que nunca va a llegar. Porque a pesar de que mi mamá estaba en los 100 años, ya se me fue la oportunidad de que me diera el amor que yo quería. Hijo, ¿qué? La persona que más me debería de amar, no logré recibir amor de ella. Entonces ella estaba llorando por la madre en la fantasía, que ella añoraba a sus 80 y tantos años tener. No puedo dejar de pensar en la canción de John Lennon, Mother. ¿La conoces? No recuerdo la letra. Hijos. Pero sí soy fan. De hecho, por ahí en mi Face tengo una foto de... Yo la acabo de redescubrir porque, ¿sabes? Lo que nos pasa en México cuando escuchamos música en inglés, pues muchas veces, si no hablaste inglés desde muy chavito, sí, claro. O si te no sabes ni lo que estás cantando. Ajá, sí. ¿Sabes? Entonces yo así había escuchado esa canción de John Lennon durante toda mi vida, pero nunca había reparado en la letra. Quizá yo tampoco. ¿Qué dice? Madre me tuviste, madre tú me tuviste, yo nunca te tuve. Híjole, sí. Padre, tú, algo le dice a su padre también en el mismo sentido, tú me estuviste, pero yo nunca pude estar contigo. Pero yo no tuve un padre. Así, o sea. Tú tuviste un hijo, pero yo no un padre. Hijo. Básicamente. Se vuelca en forma John Lennon y termina gritando, como cantando, gritando, pero de repente si cierras los ojos, está llorando. Sí, está llorando y como un niño, ¿sabes? Sí, es un llanto contenido. Escucha esa canción. La voy a escuchar y ahora sí con otros diciendo. Oídos, porque quizá la he escuchado y no me he fijado en lo que dice. Pero, y es eso, empezamos, quienes nos enseñan lo que es la vida y lo que es el amor son nuestros padres. Y esta idea que también era más común antes, pero todavía está presente, bueno, no nos vamos a divorciar por los hijos. Y sí, quizá no ven peleas, no ven gritos, pero tampoco ven amor. No ven amor sano. ¿Y qué crees? Lo reproducen. Entonces, cuando empezamos a ver, es que pues yo me casé y sí lo quiero, pero no lo amo y no hay pasión y no hay nada, y empezamos a irnos al core, al núcleo. Claro, porque quienes nos enseñan a ver la vida son papá nuestros, mamá, exactamente. Sí, claro. Entonces no viste golpes, no viste nada, viste una relación pasiva, lejana, donde a lo mejor pues se trataban como el vecino o la vecina, o había más efusividad eres el arroz con la hermana. Etiqueta. Exactamente, y pasa así, a veces hay más efusividad con la familia de origen que con la pareja, pero seguimos juntos por los hijos. Entonces los hijos reproducen historias de amor, pero de amor entre comillas, pero donde no hay intensidad, no hay efusividad, no hay pasión. De amor como laxo, no sé cómo explicártelo. No pueden tener un amor sano, de esos sin devoción, fuertes. Exacto. Sin pasión, sin devoción. Duermen en camas separadas, no viajan juntos. Son roomies. Estéril. Sí, un matrimonio sin sexo, sin intimidad. Sí, son roomies. Uy. Y se cuestionan y lo quieren lograr, pero no saben cómo. Claro, porque nadie se los enseñó. No creyeron que fuera posible. Y esto de los matrimonios sin sexo es algo también muy común, que también es para otro programa. Wow. Se le llama soledad acompañada, incluso desde la infancia, cuando en la pandemia, aunque estuviéramos todos en la casa, si no nos hacíamos caso y ni siquiera buenos días, buenas noches, familia, hola,
puedes estar al lado en una cama de una pareja y cada quien en su celular y Eso. sentirte más solo que nunca. Claro. Por y supuesto. así me lo dicen la gente. Es como, me le puedo parar encima, hacerle una maroma y todo. Y sí es como, ok, órale. A ver, Esa soledad duele más porque no se supone que te debes es de que sentir solo eres o el sola. eres el arroz que estás ahí de como control. Ese Exacto. arroz del que me hablabas Si al tú principio. eliges ser soltero, que no es diferente estar solo es que estar soltero. muy diferente, porque quien elige estar soltero o soltera no está solo o sola. se está hablando a sí mismo, se está acompañando. Está eligiendo hasta que decida tener pareja y Claro. tiene amigos y tiene una vida. Pero Claro. esta persona soltera sabe que va a llegar a su casa y que quizá va a estar su mascota y listo. Sí, O algún hijo, no lo sé. sí. Pero cuando hay una pareja que no te hace caso, que no conecta o contacta contigo, no hay una vinculación emocional sana, se llama soledad acompañada y es dolorosísima. Pero la viven los niños con los papás. Es mira mi dibujo. Ah, sí, luego me haces otro. Gracias, sí. Para un niño que hace un dibujo, él está vertiendo su vida emocional ahí, te está regalando una parte de su ser. Entonces, que la mamá no lo pele, al niño se le rompe el corazón. Entonces, cuando un niño o una niña se sube a maternar a un papá o una mamá, puede generarse, en un sentido sí, un daño irreparable, porque esas personas no solo van a maternar o paternar a sus padres, van a ser amiga mamá, pareja mamá, hermano mamá, amiga mamá. Qué terrible ser pareja mamá. Nadie quiere estar con su mamá. Yo se los digo a las personas, es que ¿por qué no quiere estar conmigo? Pues será porque le dices qué hacer, cómo hacerle, maestro. todo. Ya. Exacto. No es atractivo estar con un padre o con una madre, ¿estarás de acuerdo? Claro que no. A menos de que tengas, excepto de los que sean complejo de... ¿Son los complejos? Todos de vivimos Edipo el y complejo Electra? de Edipo, todos. Todos lo vivimos de Edipo y de Electra. Bueno, el complejo de Electra no está tipificado como tal, aunque sale en algunos libros. El original es el de Edipo, vivido en mujer y en hombre. Bien. Desde el punto de vista psicoanalítico ortodoxo no existe el de Electra. Freudiano por se le dio academia. un término para diferenciarlo del de la niña del niño. Pero es el de Edipo en hombre y en mujer. Exacto. Que consiste en... No tiene nada que ver con eso. Es una identificación. Primero es como mucho amor extremo por el padre del sexo opuesto, el niño hacia la mamá, la niña hacia el papá, y lo podemos ver, a lo mejor las niñas chocan mucho con la mamá, pero llega el papá y, ay, sí, mi niña hermosa, y con el papá es como un dulcecito y viceversa. Hay casos más notorios y hay otros que no son tan notorios, pero siempre se da, y se resuelve cuando te identificas con el padre del propio sexo, cuando estamos hablando de una persona que se identifica como heterosexual. Sí. Cuando hablamos de una persona que se identifica como heterosexual. En el caso de una persona que se identifica como homosexual, se identifica con el padre del sexo contrario, porque les gusta ponerse tacones, medias, la ropa, por ejemplo. Pero eso no tiene que ver nada. Bueno, la identidad de género no tiene que ver con la selección de mi pareja sexual. No tiene nada que ver. Mi identidad, yo puedo ser biológicamente mujer, identificarme como hombre, pero no ser homosexual. Son tres cosas diferentes, ¿sí? Eso da para otro programa también. Uy, a ver. Sí, claro. Barájamela más despacio porque ahí me te lo apunto, mira. Me medio perdí. Aquí hay dos géneros biológicos. Sí. Por genética, ¿no? Sí. XX, mujer. Sí. Este es el símbolo de la mujer. Y XY, que es el del hombre. Sí. Bueno, hay mutaciones en donde hay solo una X, que sería el síndrome de Turner. Ajá. Klinefelter, que sería 2X y una Y o al revés. Correcto. Pero biológicamente estos son los dos sexos principales. Sí. La identidad que queda fija cuando se resuelve el complejo de Edipo más o menos a los 7 años. Y no solo eso, sino la personalidad del ser humano entre los 7 y 8 años queda establecida. Eso me queda claro, que de los 0 a los 5, 0 a 7 años son fundamentales en identidad, pero también en las preferencias sexuales. También, claro. Por eso es importante la educación sexual ahí. Es importante en todas las etapas de la vida, pero aquí es diferente que después de los 7, y que después de los 12, que después de que ya se tiene una vida sexual activa. Claro, ¿Sí me explico? Claro. Y la educación sexual que debemos de recibir los padres o de buscar los padres cuando nuestros hijos van a empezar su preadolescencia o cuando están en sus 5 o 6 años, que es muy común que se toquen o cosas así, que es parte del desarrollo normal. Correcto. Pero hemos crecido con muchos tabús y creencias, sobre todo en toda América Latina, pero en México más. No se hablan las cosas, o sea, somos amantes del eufemismo, de no llamarles a las cosas por su nombre. Es una creencia, es que de esto no se habla, ¿no? Sí. Este tema no se toca. Y creo que no se tocan, porque en finanzas sobre todo, cuando hablamos de pensiones, de jubilaciones, de finanzas, de planes de retiro, indudablemente hago el ejemplo de que en los matrimonios no se suele o se solía hablar
No, ni nada. de dinero, ni de sexo. Ni de hijos, ni de adopción. Y si no podemos hijos, ¿quieres adoptar? ¿Qué Nada ¿Qué de eso. hacemos? ¿Va a vivir mi mamá, la suegra con nosotros? No se hablaba de nada. La mujer era como... Nos vendieron la idea de que la vida es como la lista del súper. Ya estudiaste, palomita. Ujú. Pareja, palomita. Cuando No. te casas, palomita. Pero de blanco y virgen por la iglesia. Y si palomita. no empiezan a pasar esas cosas que se suponían que Exactamente, pasarán, entonces no eres exitoso en tu vida porque algo hiciste qué mal. horror. Es un castigo de Dios, entre comillas. Esta generación ya rompió con ello, ¿no? Para bien, ¿no? Sí, pero todavía yo veo mucho miedo residual a los padres y a los abuelos, a la familia de origen, a la lealtad familiar. A la familia Sobre todo, tradicional a la familia hay extensa. mucho que... ¿Cómo le voy a decir a mi abuelita que me identifico como hombre, pero que no soy gay? ¿Cómo se lo explicas? Y ahorita tú me estás preguntando y aquí te lo estoy escribiendo. Ya. Si te fijas, mira, sexo biológico, este es mujer, este es hombre. Entonces, una mujer se puede identificar como una mujer y ser heterosexual o ser homosexual, ¿sí? Ujú. Que es lo que nosotros generalmente conocemos. Pero también una mujer biológicamente que nace se puede identificar como un hombre, ¿sí? Que es lo Ok. que le llamamos un hombre trans, ¿sí? Correcto. Pero puede ser cualquiera de estas dos posibilidades. Yo me identifico como hombre, pero yo soy heterosexual o yo soy homosexual. No tiene nada que ver con mi identidad como persona, Wow. ¿sí? Una persona que se identifica como hombre, que antes eran despectivamente llamadas como más masculinas, que se cortaban el pelo, que se vestían como hombres, pensábamos que les gustaban las mujeres, pero no Y necesariamente. No necesariamente. No. Y hay a quienes les gustan los hombres. O sea, su identidad Su elección de es pareja masculina, no tiene pero nada que podría ver. ser Exacto. homosexual o hetero, no, O más bien, bisexual, o bisexual. o asexual. También, o sea, Sí. todas las combinaciones. Sí. Ya Y entiendo, una entiendo. mujer, biológicamente mujer, que se identifica como mujer, que incluso puede ser muy femenina, me viene a la mente esta chica modelo guapísima del programa Montserrat, Olivier. sí, es Montserrat Montserrat Olivier. correcto. Ella es muy femenina, muy guapa, pero su elección de pareja es homosexual. ¿Sí Claro. me explico? Se identifica, es mujer. Es mujer, se identifica de, como mujer, de sexo es muy se femenina, identifica como mujer, pero es heterosexual. es homosexual. perdón. homosexual. Y lleva 2 matrimonios con mujeres. Así es. Ajá. Y lo mismo pasa con los hombres. Hay hombres que se identifican como hombres y que muy hombres de Pero bigote y botas y todo, y pueden elección o preferencia ser, su elección sexual de pareja puede ser homosexual. es homosexual, ¿Sí? ok. O heterosexual o bisexual. O bisexual, O sí, asexual. igual. O asexual, igual. Y está el típico caso que es el como más conocido, el hombre que nace biológicamente hombre, que se identifica como mujer. Pero fíjate, hay quienes no necesariamente se visten como mujeres. Yo me identifico como mujer, pero no me gustaría pues pintarme el pelo, ponerme uñas, nada, pero yo soy homosexual, ¿sí? Sí. Me identifico como mujer, pero y soy homosexual, pero no me gusta la vestimenta femenina, por ejemplo. Sí. Y está el otro caso, el hombre que se identifica como mujer y le gusta las pantimedias, los tacones, Vestirse como mujer. el vestido, sí. Ser muy femenino. Exactamente, esa sería una mujer trans. Correcto. Se opere o no. Ya es mujer trans. Es mujer trans, Ok. porque así se identifica. Ok. Pero eso no, ella puede ser homosexual, heterosexual, bisexual o asexual. Eso no tiene nada que ver. Y esto que ha revolucionado como la sexología, la sexualidad, es algo que mucha gente no conoce. Y el problema es que cuando tenemos hijos o alumnos que nos dicen, es que yo me identifico como hombre, pero no soy gay, es, a ver, ¿cómo? No te entendí. Sí, claro, porque tenemos Exacto. identidad y elección o identidad y preferencia Sí. ligadas en una sola cuando no, son separadas. Son situaciones separadas. ¿La identidad es producto cultural? Tú dices Los que se estudios resuelve a los... apuntan más a después que de- es genético, pero genético. sí tiene que ver, sí. Pero tiene que ver el Las contexto, el personas entorno. sobre todo las personas de elección de pareja homosexual o bisexual, viene desde que tienen razones como ¿cuándo me voy a convertir en niña o en niño? Ah, hay una Sí, esperanza, hay un una componente expectativa genético. de Sí, claro. voy a cambiar. Muchos niños piensan que en algún punto yo me voy a transformar en mujer porque es lo que yo quiero y le piden a Santa Claus. Oh, mira, ¿Sí? Y la Qué identidad como persona fuerte. sí tiene más que ver con lo social, con, por ejemplo, los hijos de artistas tipo como Niurka, que tienen todos estos plumas y demás. Exuberantes. Puede ser, exactamente, puede ser que les guste más ese tipo de vestimenta supuesto, o de feminidad. Claro, porque también culturalmente se le ha dado mucha mayor
salida o más auge a lo exuberancia en ese sentido. A la ¿no? feminidad como un poco más, bueno, ella es vedette, es artista, Sí, claro. no es como la mamá común como yo, que si me pongo unas chanclas y un short para estar en mi casa, pues, sí me explico, pero no tiene que ver ni con mi identidad ni con mi elección de pareja, de género, pero la identidad sí tiene más que ver con el ambiente social, con el entorno, y la elección tiene más que ver con lo biológico genético. También afecta al ambiente. ¿Qué es lo que está sucediendo? O sea, cuando llegas a la preadolescencia, para hablar de pues que no es un protocolo, pero es el qué hacer, sí. Ya para entrar al tema claro. En sí, o sea, los casos de bullying, ¿a qué edades se presentan y qué podemos hacer para identificarlos? Por ejemplo, pues en la escuela en la que hablamos, la institución educativa en la que estuvimos, actualmente ya se llama diferente, sí. Tiene programas anti-bullying, ya sabes, ¿no? Tiene un protocolo de bullying, ¿lo puedo decir el nombre? Sí, claro. El TEC de Monterrey tiene un protocolo de bullying extraordinario. A la primera conducta considerada, hay intervención. Se tienen que ir a Monterrey, el abusador o violentador o bully, como se le puede decir, tiene que ir con abogado a Monterrey y es un caso, es algo serio, que puede dejar antecedentes penales incluso. El TEC de Monterrey tiene de los mejores protocolos en América Latina para el bullying. En deshonestidad académica, ¿te acuerdas que eran muy buenos para poner, o sea, para sí. Vigilar eso? Entonces yo creo que sí se pusieron las pilas. Se han puesto las pilas en muchos lados, pero creo que falta más y en otros ni siquiera se han dado cuenta de la situación. Exacto. De entrada ni siquiera se relaciona la palabra bullying con toro, porque toro es bull y no tiene nada que ver con los toros. Nada que ver. Desde el origen de la palabra la gente no tiene la menor idea de lo que es. ¿Qué Mucha significa? Gente se burla porque es que estamos en México, ¿por qué bullying? Se le decía bully en el siglo XVII en la literatura a un hombre galante y cortés. Y fue degenerando y a finales del siglo XVIII y XIX se le empezaba a identificar como bullies al hombre galante y cortés, pero que estaba en las noches, en las calles, mejor conocido ahora como proxeneta. Ah, ya. Entonces ya en el siglo XIX un bully era este hombre, no era como que separaban tanto las mujeres, estamos hablando de Europa, por ejemplo, sí. Sino que salía un hombre muy galantemente vestido y él era así identificado como padrote, que se le dice coloquialmente en México, el proxeneta, y él pasaba al cliente, por decir, al establecimiento o sacaba alguna de las trabajadoras que tenía con él, que generalmente eran menores de edad. Es un término que, o sea, se distorsionó en 3 siglos. Así es. Se distorsionó completamente, sí. Porque de ser una persona galante, cortés y bien parecido, que obviamente el término de bien parecido ha cambiado mucho, porque si ves la foto de Felipe el Hermoso, el retrato, dices, ¿pero hermoso de dónde? Así pero en es. fin. Entonces, los bullies, que eran los padrotes o los proxenetas en el siglo XIX, ellos secuestraban, compraban niñas, principalmente mujeres, y eran para ellos mejor, entre comillas, suena espantoso, pero al no tener su menstruación no se podían embarazar y les daban menos problemas. Entonces las compraban, las robaban muy jóvenes. Y para los 25 años, 28 eran desechadas, vendidas, esclavizadas o simplemente asesinadas. Sí. Entonces el término de bullying surge porque los bullies, que eran los proxenetas, empezaron a ser reconocidos por el maltrato que le daban a estas chicas. Yeah. Porque ellos mismos los abusaban, las golpeaban y cuando ya no les servían, entre comillas, que de verdad suena horrible yo decir esto, pero lo estoy diciendo de forma muy respetuosa como para explicar lo que es, de dónde surge, ellos las torturaban, las dejaban sin comer, encerradas o simplemente las mataban. Así es. Y como sigue sucediendo hoy en día en muchas relaciones. Fíjate que sí, no lo había pensado. De todo tipo. En todos pareja. Los niveles. En todos los niveles, incluso padres, hijos, sí, también. Así es, sí, así lamentablemente. Pero así surge el término de bullying. Entonces, el abuso, la perpetración de un abuso continuado, visible a todas luces e injusto, naturalmente. Sí, una persona que tiene cierto poder contra una persona considerada vulnerable. Claro. Y en los 70 se hace el primer estudio y el autor, que creo que te lo pasé por ahí, no recuerdo el apellido, ahorita te lo doy. Él hizo el primer estudio de bullying en los 70s y
le pone bully porque él había revisado la literatura y se da cuenta de que, bueno, pues le vamos a poner bully al abusador y bullying al acto de acosar o de abusar. En las escuelas, por ejemplo, los de secundaria prepa, a los más chiquitos, ¿no? Aquí antes se le decía, me decía mi papá, aquí se le decía, lo agarrábamos de nuestro puerquito. Sí. Era algo como el término muy común. Era normal ser sometido al bullying. Ser sometido, pero eran cosas diferentes. Eran como pasar y darle un zape, que no lo estoy justificando ni minimizando, pero todo eso fue el robarle el sándwich, el ponerle un apodo y que todos se rieran y que nadie dijera nada, pero todo esto fue evolucionando a casos gravísimos de verdad indescriptibles, de plano de no sé si lo puedo decir en tu mismo así foro, es, ¿no? así o es, no, lo entiendo. porque son de verdad verdaderos lo que sucede ahora en Estados criminales. Unidos, abusos criminales, violaciones con objetos, de verdad, y pasa en los baños de las secundarias en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos el problema empezó en los 80s, en el 88 se empezó a aplicar el primer protocolo anti-bullying porque empieza a darse de una manera mucho más sustentable, exponencial en todas las escuelas de todos lados. Entonces, sí, claro, se acuerdan de esta persona que hizo un estudio y empiezan a hablar del bullying. Pero es en los 90s donde esto se destapa como algo cruel, como algo complicado. Y bueno, ¿qué te digo? Después, víctimas de bullying son precisamente las balaceras en las escuelas, han sido personas que fueron víctimas de bullying. Que fueron víctimas de bullying. El 99% sí. Es una reacción, de alguna manera, al bullying sistemático. Es el resultado de muchas cosas, del acceso a las armas en Estados Unidos, que hay un debate que tú lo sabes mejor que yo, que es la segunda enmienda, es parte de las raíces de ese país. Y es un río de armas el que viene a México, río de armas. Es que es algo ridículo, Jorge, porque no puedes comprar una jeringa, una aguja para ponerte una una vitamina, por ejemplo. Pero sí puedes conseguir cualquier tipo de una caja de balas o un arma, sin ningún problema. Pero un medicamento no. Así es. Una jeringa no. Así es. Es algo que yo no puedo comprender. Así es. Entonces, una persona con una identificación falsa de 16 que parezca de 18, si va a una tienda de empeño, el señor lo que quiere es vender y le va a enseñar toda la gama de arma que tengas y hasta le regala su cajita de balas gratis por comprar ahí. Entonces, ellos pueden irse armando con un arsenal y aparte hay ciertas armas que no son legales tener en las casas, pero la gran mayoría sí. Entonces, porque es algo que te digo, está enraizado en la constitución y en la construcción del país como tal. Y aquí en Coahuila, hablando de Soliradio, de ajuste de tiempo, del público que nos hace el favor de vernos, Mari Carmen, que es eminentemente local y quienes están fuera de aquí, pues son laguneras y laguneros que radican en la Ciudad de México, en Monterrey o en algunos países que nos ven. La métrica de nuestras redes sociales nos arroja que nos ven en otros países, pero 2, 3 personas que asumimos nosotros que son laguneras y laguneros. Entonces, es público eminentemente local. Y aquí sí, ya llegamos, ya tenemos algún alcance presentable. Pero, hablando de Coahuila, estamos nosotros en Torreón, en el mero centro de Torreón. En Coahuila, ¿qué hacer si tú, como madre, como padre de familia, tienes que actuar y eres víctima secundaria porque una o uno de tus hijos fueron víctimas a su vez de bullying? Sí. Bueno, de entrada, así se le llama en inglés y ya es un término que es aceptado y que se encuentra en los diccionarios. Es el abuso o el acoso escolar, pero va mucho más allá de una travesura o de un acoso. Es violencia, es abuso. Estamos hablando de daños a la integridad física, moral, cognitiva, y de la propiedad de un compañero y puede ser de la misma edad. Incluso las víctimas pueden ser mucho más altas que el victimario. Sí, claro. Porque tiene que ver con lo que el victimario trae adentro. Sí. La palabra víctima a mucha gente no le gusta porque no es proactiva, pero en el estricto sentido de la palabra, digamos en el significado, claro que hay víctimas. Un niño de 2 años que es brutalmente golpeado por quien sea es una víctima. Un niño de 5º de primaria que es abusado de diferentes formas. Uno le grita, otro le pone apodos, mientras otro lo patea y otro le deshace su mochila. Claro que es una víctima.
Y más si alguien ve y no hace nada. Yo acabo de ver en esta semana que una chica, Norma Lisbeth, no recuerdo qué estado, claro que fue grabada y sí. nadie hizo nada. Pero la familia tenía 1 año y medio acudiendo a la institución para que se hiciera algo por su hija. ¿Y no? Es lamentabilísimo, ¿no? Y esta niña, que eran de la misma edad, va a ser procesada como un adulto. Eso es algo que no se sabe. Es que son niños. Sí, pero si un niño de 13 años, exacto. Hay tribunales para menores. Exactamente. Así es. Pero en ese documento que te dejé está la Gaceta del Estado, ¿sí? En donde se pasa una ley en donde a partir de los 12 años, si eres capaz de cometer un crimen, a partir de los 12 años una persona puede ser imputada penalmente. Entonces, ¿qué hacer? Yo hoy llego, toco madera, pero llego teóricamente a la secundaria de mis hijos. Uh-huh. Y me entero que uno de los dos fue víctima de bullying. Cuando te enteras, generalmente es que ya lleva mucho tiempo. Cuando el niño habla, que generalmente son personas más vulnerables que los victimarios. Si quieres, luego te hablo del perfil de los victimarios, porque definitivamente tampoco están bien. Y yo lo que les digo es que solitos se exhiben, porque nadie sano sale a ver a quién daña, hoy a ver a quién le hago daño, no. Solo exhiben la falta de amor en donde no la tienen, la falta de atención en donde no la tienen. Entonces se proyectan, literalmente. Pero bueno, cuando te enteras generalmente ya tiene un tiempo, porque los chavos, los niños no se atreven a decir, porque por muchas creencias, perdón por la palabra, no es mala palabra, estúpidas que nos han enseñado. No, hombre, se le iba a quitar. Hay una con la que no puedo, que es, este niño te molesta a una niña, es que le gustas. Esa uh-huh. creencia es brutal. Está terrible. Fijándole a la niña entonces, a los que les gusta me van a maltratar. Es correcto el maltrato porque significa que le gusto. No solo eso, así empieza una relación. Santa madre. Me hace bullying, es que le gustas. ¿Lo has escuchado tú? No, pues te casas con tu perpetrador. Exacto. Sí, pero ¿qué crees? Luego, a veces el abuelo y el papá también son perpetradores, y a veces el tratar de huir y de salir corriendo de una jaula solo te mete a otra. Sí, pero no has escuchado esta creencia de, es que te molesta, pero porque le gustas. Hijo, ¿La has escuchado tú, Jorge, o no? Tú viviste, claro, por supuesto, sí, claro. Entonces, hay muchas creencias de, aguántate, luego se le pasa, mira, luego va a agarrar a otro, como si agarrar a otra víctima fuera correcto, o el bullying te hace más fuerte. No, el abuso no es negociable, punto. No te hace más fuerte, jamás. El abuso lo único que hace es generar trauma. Un trauma emocional, así como aquí, mira, por ejemplo, me quemé con la plancha. Sí. Un moretón es un trauma te al deja golpe una cicatriz físico. Así es. Un trauma es un golpe al cuerpo emocional. Un trauma no te hace más fuerte. Un trauma disregula el sistema nervioso. Deja el setting perfecto, la predisposición ideal para trastornos del sueño, del estado de ánimo, ataques de pánico, ansiedad, insomnio, depresión y trastornos de personalidad, que solo son diagnosticables después de los 18 años. Pero antes, los síntomas pueden ser muy fuertes a nivel cognitivo, emocional y físico. Somatizaciones como náuseas, vómitos antes de ir a la escuela, absentismo escolar, baja académica, fallas cognitivas. Es como si fueran adictos, es como si tuvieran un problema de adicción. ¿Quiénes? Quienes sufren esto. ¿Quienes lo sufren? No, porque ellos generalmente no quieren volver. Los papás somos los... No, tú tienes que ir y tienes que ser fuerte. Tristemente, muchas veces no sabemos y nosotros somos los que volvemos a llevar a los niños al lugar donde son abusados, sí, que es la escuela, lo cual es lamentabilísimo, porque la casa y la escuela deberían de ser los puertos seguros al cual volver. Por supuesto. Siempre. Sí, claro. Y la escuela ya no lo es. Y muchas veces la casa tampoco. Entonces imagínate un niño que quiere ir a la escuela para distraerse de todo el caos en la casa y la escuela es un caos peor. Oye, todavía ¿qué le va a pasar a la estructura mental, intelectual y emocional de esa criatura? Todavía nos cuestionamos de por qué arriba de un 70% de los matrimonios que se casan en Coahuila terminan en divorcio. Sí. ¿Por qué? Porque se casan por las razones incorrectas, claro. En el momento incorrecto y con las creencias incorrectas. Y como la lista del súper, es que cuando te cases vas a ser feliz. No, cuando tengas familia. Un matrimonio es una familia. Es un proyecto. Cuando tengas un hijo. No, ya tienes 2 niños. ¿Cuándo te avientas de la niña? Pero nadie te pregunta esto. Oye, ¿eres feliz? Exacto. ¿Jamás? ¿Alguien te lo ha preguntado? Casi nadie lo hace. ¿Eres feliz? Así es. ¿Eres feliz con lo que haces? ¿Estás feliz en tu escuela? ¿Estás realizado? ¿Estás realizada? ¿Estás a gusto en esta relación? ¿En esta carrera? ¿Te gusta? ¿En esta cabina? ¿Eres feliz? Nadie lo pregunta. Los papás no lo preguntan. No. ¿Y es cómo te fue en la escuela? Bien, mal. Y se acabó.
pero hay que ser más específicos desde muy chiquitos. Pero platícame, maestro. Porque yo he tenido papás que llegan y me dicen, a ver, me dicen muchas veces doctora, no soy doctora, soy psicoterapeuta, no soy doctora, pero es muy común que nos digan así. Sí. Aunque los corrijo, me vuelvan a decir, bueno, me dicen, quisiera que me diga cómo hacerle para que mi hijo o mi hija me cuente todo. ¿Cuántos años tiene su hijo? 18. No, señora, ¿cómo le explico? Ya no se armó. No. Ya no se armó, ya los perdiste, maestro. 4, 5. ¿Pero cómo? Muy fácil, en vez de cómo te fue, preguntas específicas. ¿Cuál fue tu parte favorita del día? ¿Quién es tu miss? ¿Cómo se llama tu maestra? Muchos papás y muchas mamás no saben cómo se llama la maestra o las maestras de sus hijos, quién es su mejor amigo o su mejor amiga, quién le cae gordo, quién lo lastima, quién lo molesta. ¿Sí me explico? ¿Cuál es su color favorito? ¿Cuál es su comida favorita? No tienen la menor idea. Sobre todo papás, ¿no? Papás y mamás. ¿Y mamás? Hay una creencia de que quien más ejerce el abuso o quien está ausente es el papá, pero no, es la mamá, porque es la que comparte más tiempo con los hijos. Pero sí, estar al lado de la otra persona, como dijimos ahorita, o sea, no significa tener una intimidad o un vínculo emocional. Claro, puede ser papá presente pero ausente, totalmente. Y mamá también, porque ahorita los dos trabajamos. Por supuesto. Pero no importa, es el tiempo y lo que haces en ese tiempo con tus hijos. Si yo recojo a mi hija y le pregunto, ¿cómo te fue hoy? ¿Y cuál fue tu parte favorita? ¿Y cuál fue tu parte menos favorita? ¿Y qué pasó ahí? Y no preguntar tanto por qué, sino cómo, cuándo, quién. Esas preguntas abren mucho más la respuesta. ¿Por qué? Porque sí, porque no. Y tú también les compartes, ay, fíjate que a mí hoy me fue muy bien porque tuve tuve lo otro. Así estás estableciendo un rapport, claro, una reciprocidad. Calidez. Pero ojo, aquí nunca hablar de cosas íntimas de la vida parental, conyugal. Sí. Ah, fíjate que un cliente me hizo esto. O sea, algo que no entiende el niño porque lo perdiste a las 3 palabras. Eso no. No, hablar de ti, de lo que a ti te gustó. Fíjate que me fui a desayunar con tu tía y desayunamos delicioso. Y tú te comiste lo que te mandé de refrigerio. Ay, ¿te gustó? ¿Qué quieres mañana que te haga? Empieza a dialogar. No es fácil, yo lo sé. Yo he tenido 3 trabajos estudiando con 3 hijos sin ayuda en la casa y yo lo sé que es cansado, te lo sé de primera mano. Sé lo que es ir a trabajar sin dormir porque un hijo está enfermo. Lo sé perfecto. Sé que no es fácil, pero es una decisión. Y es un parteaguas. Es algo que es una inversión para el resto de la vida, no solo tuya, sino de la vida interior de tus hijos. Claro. Y cuando hablamos de niñas, estamos hablando de que no estás sanando a una niña, estás sanando a una familia. Por supuesto. Y es algo muy importante. Cuando hablo de sanar interviniendo cuando se presenta un caso de acoso o de abuso. Exacto. Entonces, cuando un niño te dice, papá, mamá, me están haciendo esto en la escuela, es porque ya hay un tiempo. Ya lo pensaron, ya intentaron hacer varias cosas y no les funcionó. Es raro que un niño llegue inmediatamente con el papá y con la mamá en la justa medida. Con la ficha técnica del tema, no, pues no. A menos que, puede pasar, pero digamos, la gran mayoría lo intentan resolver. ¿Por qué? Porque un niño, así como una criatura, la edad que tenga, un hijo, siempre va a desear el amor de un padre o una madre, ese amor incondicional. Lo que yo he visto en ciertas víctimas de bullying es que hasta el día en que son expulsados estos niños, si es que lo son, ellos desean ser amigos de estas personas. Es algo de no creerse. Porque la gente vulnerable no es que sea más débil, es que el espíritu es más noble. Eligen ver lo positivo en los demás, pero ellos no se dan cuenta. Las víctimas de bullying sí quisieran ser amigos de sus perpetradoras. Yo me he encontrado con ese caso. Yo te puedo decir más de la mitad, más del 50% de las personas que han sido víctimas de bullying, que yo he estado como terapeuta, hablando de adolescentes mayores de 16, es que yo quería ser su amigo. Yo quería ser su amiga. Hablando del perpetrador, del bullying, del abusador o abusadora, ¿habrá también casos en donde esa persona quiera ser amigo y no encuentre otra manera de hacerlo? Puede ser que sí. Ahí sí hay que evaluar el abuso en específico, porque como te decía, muchas de estas cosas son actos criminales y no se sabe y se escuden, ay, soy niño, no me pasa nada. No. Todo acto o negligencia que comprometa la integridad física de una persona puede ser un delito penal y es algo grave, no es una travesura. No es cosa de estar hablando de juego de niños. A ver, imagínate un niño diabético que su kit de insulina se lo esconden y al niño le da un coma diabético en la escuela. Sin duda. Eso puede ser considerado un delito. Si es algo deliberado y se lo esconden y no dicen nada y uno se tapa al otro, el bullying está llegando a ese punto. No es nada más quitarle el sándwich, como lo veíamos en las caricaturas, o hacer calzón chino y jajaja, jijiji, o esconder la pluma. No. Estamos hablando de apodos, de ofensas. Se crean páginas de internet
Así Si es, tú las ahorita redes te sociales. metes a redes sociales, Claro, claro. páginas para quemar y hay de todos los colegios, ¿eh? Yo he participado en operativos para prevenir o para Ujú. sancionar o para investigar. Hay peritos digitales Sí, que sí, por cada supuesto. estado tiene certificados y ellos pueden encriptar la información y entregarla a un juez, a un director, a un papá de familia, Es el caso. si es contratado. Así es, así es. Y aunque borren lo que borren, te pueden decir en qué casa se hizo esa página, qué borraron, qué subieron, todo y a qué hora. Entonces das con la persona sí o sí. Das con la persona sí o sí. Sí o sí. Y los en una adolescentes comunidad- dicen, ay, lo borré, ya tiré el chip del celular, cambié de celular, Claro. nunca van a dar conmigo. ¿Qué creen, chavos? Sí van a No, dar con todo se ustedes. queda. En una comunidad de 800,000 habitantes Uy, como lo es Torreón, No, y todo. es que aparte de la tecnología, así como ustedes pueden hacer memes, Inmediato, Photoshop y sí, hackear, Claro. pues imagínense lo que puedan hacer los Los peritos. sí, los Y peritos. los más preparados están en la Marina de México. Ahora, Mari Carmen, dices aquí, ¿qué hacer si se presenta un caso de bullying en el Sí. estado de Coahuila de Zaragoza, planteles Ujú. públicos o privados? Es correcto. O sea, hablas de todas las De escuelas, todo, punto. todo. Y el bullying es en secundaria, puede ser en primaria, Desde secundaria primaria, sí. o preparatoria. Sí, en ¿verdad? kinder es más común que el niño muerda a la niña, pero ahí se arreglan muy pues, fácil. es una Y a la cosita. salida ya son amigos. Y ya, pues ahí no estamos hablando de un caso tipificable como delito. No, Obviamente, obviamente porque son- no hay una conciencia moral todavía, Así pero es. después de los 7 años, 6, 7 años, ya Ya. estamos hablando de que hay una conciencia moral, Y ética, que sí puede intervenir el Estado. y las personas saben, no puede, necesitan intervenir primero los padres, las autoridades escolares, darle la importancia necesaria, porque no solo estamos hablando de, ay, bueno, sí se quemó, pero pues es una Sí, ya no herida pasa que nada, se cura en sí. 15 días. No, no. No. Y la huella que dejó, ahorita que te hablaba del trauma, antes se pensaba que los traumas emocionales estaban en la mente o en el cerebro y que con terapia o algo así sí mejora, pero la epigenética y muchas otras investigaciones apuntan desde hace muchos años a que el trauma está como una impronta, como un sello en cada célula del cuerpo, no solo está en la mente. Pues es que tiene concordancia con lo que me dices de las moléculas del agua. El trauma totalmente. está en Sí, claro, todo el y cuerpo. tiene que salir, tiene que sanar, tiene que trabajarse. Y ojalá que salga de una manera sana, Sí, funcional y 2 reglas, que no me dañe a mí y que no dañe a nadie Controlada, en un ambiente controlado y que no sea una Guiado. explosión. guiado. Claro. Sí. A ver, Mari Carmen, Y estas 2 Es reglas que- son súper importantes. Nada que me dañe, nada que dañe a nadie más, para sanar. ¿Sí? necesito preguntarte una cosa y pedirte un favor, si se puede. Claro. ¿A ti te gustaría regresar para platicar, para ahondar en estos temas? Aquí Pero a yo ajuste estoy de tiempo. puestísima. Sí. Obviamente parte de mi pasión, como te decía, que ni te acabé de contar todo lo que estudié, pero Es que es yo mucho. perdí la cuenta. Tengo, varias diplomaturas. Soy perito psicólogo también. La maestría en hipnosis clínica y psicoterapia breve, pero se me fue el punto. Claro que me gustaría regresar porque ¿Sí? mi pasión es esto. Doy cursos y demás, pero a mí lo que me encanta es la psicoterapia. Muchos niños y niñas se han acercado a mí, ayúdame, en un abrazo. Y siento cómo tiemblan y les veo las manos sin uñas. ¿Cuántos años tienes? 10, 11. Y que te digan, yo no quiero vivir o me quiero matar. No, hombre, Esto es pues algo que catastrófico. Es algo tremendo. No es lo que- mismo, ¿eh? El no quiero vivir a me quiero matar son 2 líneas diferentes, pero de una a la otra es un paso muy pequeño. Me quiero morir es como, quiero desaparecer, que me secuestren los ovnis, o Diosito, no quiero amanecer mañana, pero nunca haría nada para dañarme. Así Se tienen es. que brincar muchos mecanismos de defensa interiores, mentales, cognitivos, para llegar a dañarte. Pero de me quiero morir a me quiero matar, el paso es muy Terrible. corto. No. Y ahorita que hay tanto acceso a información, olvídate. Te llevan a la puerta de tu casa lo que quieras. Es que hemos hablado en este episodio, nada más en este episodio hemos hablado de bullying, hemos hablado de la necesidad de caricias, hemos hablado de la adolescencia y preadolescencia. Ujú. Nos has compartido un poquitito de tu carrera, de tus pasiones, de este tema que me parece muy Sí. puntual, que es el qué hacer en Coahuila, en instituciones públicas o privadas. Eso yo lo armé de una investigación que yo hice porque no existe, o sea, No hay un qué hacer. No hay nada. Cada colegio tiene su protocolo, está el del Estado. Y te atienes ahí a la buena voluntad o a la preparación de cada colegio en particular. Si son públicos, sí se tienen que atener a eso, pero se obtiene un departamento jurídico. Pero falla. Y el problema con los colegios privados es que sí está el reglamento, pero queda a criterio de los directivos. Entonces, eso es un problema.
¿Qué te parece si seguimos, si ahondamos en estos diferentes temas, Claro en que sí. diferentes episodios? Y esta era la petición que te iba a hacer después de la pregunta. Si me contestabas sin problema. Por supuesto. ¿Vuelves? A mí 5 niñas me agarraron así como caminando, me sentaron, me platicaron su situación y me suplicaron, ayúdanos. Les dije, yo te doy, les di mi palabra a cada una, yo les doy mi palabra que las voy a ayudar y las voy a proteger. Pero son 5 niñas. Estamos hablando de cuántos niños y niñas en el país. Por supuesto. En el estado. Por supuesto. Al lado, en la casa de al lado, que no sabemos lo que pueden estar sufriendo. Y si si hubiera una generación de padres amorosos, responsables y maestros, cambiamos Jorge, el cambia país. el mundo. Sí, Cambia el claro, mundo. por supuesto. De niños amados, que sepan que detrás de ellos hay un escudo de amor incondicional. Así es. No solo de sus padres, sino de sus maestros, de los que más los deberían de proteger y que de verdad creemos en nuestra casa y en nuestras instituciones educativas, un puerto seguro al cual volver, un oasis de paz y de tranquilidad. Porque los chavos, si no, ¿a dónde van? ¿Abajo de un puente? No, es ahí a donde. Exactamente. Es ahí a donde van. Se directo. vuelven presas perfectas Pues para depredadores. Ve Kensington en Filadelfia. Sí. Mari Si la Carmen, gente que más me debe amar no me ama y no me protege, ¿qué esperanza tienen de la humanidad? ¿cómo le voy a hacer Esto yo es inconsciente, para amarme? Claro, Y claro. no se aman. Ese es el punto. Entonces está para mucho. ¿Cuándo te cae bien volver para grabar la próxima semana? Próximo jueves, misma hora, mismo lugar. ¿La misma hora, mismo lugar? Cafecito ¿Sí? delicioso. Órale, excelente. Entonces, padrísimo. Seguimos ahondando sobre bullying, sobre preadolescencia, sobre todos estos temas que medidas. Me parece aquí en identidad sexual, en elección, en preferencia sexual y en género, genético, digamos, predominantemente hablando masculino y femenino, me das estos tres parámetros que yo desconocía. Y esta es una de las comunidades más violentadas en las escuelas. Me imagino. Mucho más violentadas. Es una de las comunidades más vulnerables en los niños, en las niñas, cuando se identifican con un género diferente al biológico o cuando su elección de pareja es diferente. En Estados Unidos es el 51% de la población que es afectada y que es abusada severamente. Y lo que te comentaba al inicio, para cerrar, no como para crear una catástrofe, sino para voltear a ver, porque cada uno, si hacemos lo correcto y ayudamos a alguien haciendo una acción, de verdad, porque el suicidio, la muerte por suicidio, como causa el bullying siendo como, digamos, de donde el parte. iniciador de toda esa sí, yo digo que en el certificado de muerte no debería decir muerte por suicidio, debería decir muerte por bullying. Es la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. Yo me atrevería a decir que desde los 12 años. 15 a 29. De 15 a 29 años. A 29. Sí. Tú tienes un hijo de 29 años y se te... Exacto. Imagínate cambió que con el COVID. Durante el COVID en el 20 fue la tercera, porque el COVID fue la segunda. La primera son accidentes automovilísticos. Pero muchos accidentes automovilísticos son provocados como forma de suicidio. Sí, claro. Entonces, claro. No se las sabe cifras son estratosféricas. Y ahora que el COVID es una endemia, vuelve a ser la segunda causa de muerte, el bullying. Qué terrible lo que le estamos haciendo a nuestras generaciones venideras. Y estos son datos de CDC, de INEGI en México, de la UNESCO y de la OMS. Mari Carmen a nivel Ortiz, internacional. Psicoterapeuta, amiga y definitivamente, indudablemente una experta en el tema, como en muchos otros temas. Nos acompañas entonces el próximo jueves. Perfecto. Aquí estaré encantada. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por haber estado con nosotros en Ajuste de Tiempo. Y bueno, pues nos vemos el próximo jueves. Nos vemos el próximo jueves. Esta es una charla mosaico. Saltamos de tema en tema, de tema en tema. Es como un índice de lo que vamos a estar presentando. Pero ojalá que le guste a la gente, que nos diga de que quiere que ahondemos más, porque así se le llama mosaico, no lineal, como que punto A, B, C, D, no, nos fuimos brincando de cosa a cosa. Pues como es la vida, ¿no? Y aparte, como somos amigos, es como una plática que yo no vi micrófonos ni nada, estaba platicando con un amigo, entonces yo regreso feliz. Así lo es, Mari Carmen, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jorge, muchas gracias. Y gracias a ti por vernos en Ajuste de Tiempo. Libertad en comunicación. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify. Emisión de vanguardia. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify. Sintoniza tus ideas. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify.